¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrada de este videoblog Tienda Facción. De vez en cuando compro cosas, es evidente. Las compro en una página web en Estados Unidos, se llama Big Bad Toy Store y la verdad que funciona muy bien. Una cosa importante es el tema de las aduanas. Algunas personas me han preguntado por eso. Cuando tú compras una cosa fuera de España y te lo mandan, tienes que pagar el IVA y las tasas aduaneras. El IVA, como todos, es del 21% y las tasas aduaneras están en torno a un 4 o un 5%. Esto es todo el mundo, porque la gente piensa que cuando compra algo en eBay o en una página fuera de España, el precio que está pagando es el precio final del producto. Y no es así, ¿vale? Al margen de los gastos de envío, tenemos luego los gastos de aduanas, ¿vale? Como yo soy comprador antiguo, ya me he hecho un poco experto en este tema y yo ya hago mi propia declaración de aduanas y directamente ya gestiono todos mis envíos directamente, en lugar de confiar en un agente de aduanas, ¿vale? Bueno, si alguien está interesado en esto, preguntadme porque me sé todo lo que hay que saber acerca del mundo de las aduanas y de lo difícil que es escapar a su control, que por otro lado está bien porque paga carreteras y paga hospitales. El caso es que me compré una cosa y quería enseñárosla. Quería que la abriéramos juntos y hablaros un poco de Green Lantern, que es, junto con Superman, uno de mis personajes favoritos. Los autores dicen que escribir a Green Lantern generalmente es un rollo, porque lo consideran un personaje bastante plano. Es un policía y, y generalmente es difícil de escribir, ¿vale? Entonces no es uno de esos autores, no es uno de esos personajes que motiven especialmente a los autores. Eh, un dato curioso acerca del personaje es que este Green Lantern, el que vamos a abrir la estatua ahora, no fue el primer Green Lantern. Hubo un primer Green Lantern, Alan Scott, que fue creado por Martin Nodell en 1940. Ese personaje básicamente es un ingeniero, encuentra una lámpara verde de jade de la que se fabrica un anillo y esa lámpara habla con Alan Scott y le dice que le dará esos poderes de crear objetos, lo que luego hemos llamado constructos, pero esta palabra constructo, cuando yo empecé a leer a Green Lantern, no existía. Y para usar el anillo tenía que tener, básicamente, seguir dos reglas. Cada 24 horas tenía que recargar el anillo con esa batería, esa linterna de jade, y el anillo no era efectivo contra objetos de madera, ¿vale? Eso ocurre en el año 1940. En el año 51, por ahí, el personaje dentro de la Sociedad de la Justicia de América, los personajes después de la Segunda Guerra Mundial caen un poco en el olvido, dejan de tener esa popularidad. Hay tres personajes que son los clásicos, la Trinidad clásica, que adquieren más protagonismo, pero hay otros que desaparecen completamente. Y este es el caso de Green Lantern. En el 51 es la última vez que vemos al personaje. ¿Qué ocurre? Que en el 61, creo, más o menos, dos autores, Gil Kane y John Broome, rescatan a Green Lantern, lo actualizan, ¿vale? El primero era de la Edad de Oro y el segundo es la Edad de Plata, la Silver Age. Rescatan al personaje, le dan un nuevo nombre, le dan un nuevo origen y lo actualizan, ¿vale? Ese Green Lantern, el de la Edad de Plata, que es Hal Jordan, tiene un origen un poco distinto, no recibe los poderes de una lámpara mágica, lo recibe de una batería de poder que otorgan unos seres que son los guardianes de la galaxia a sus 3.600 policías galácticos en los que está dividido el universo en sectores espaciales. Y como una arma, pues le dan a cada uno de ellos esa batería de poder, una batería donde cargar el anillo, que es el arma definitiva, que funciona con el poder de la imaginación y de la voluntad, básicamente, con el que el portador, el Green Lantern, el policía, puede crear objetos. Sigue existiendo la norma de que el anillo se descarga, lo tiene que cargar cada 24 horas, pero ahora ya la debilidad no es la madera, ahora la debilidad es el poder amarillo, ¿vale?
cuando en los años 80 y 90 nos explicaban que era por una impureza en la batería de poder central, en el planeta donde viven estos seres, los guardianes del universo. Pero después ya hemos ido sabiendo que al final que esa impureza es en realidad un producto del miedo. El miedo tiene un color amarillo. Parallax, que era el ser que representaba el miedo, bueno, pues, era un viejo enemigo de los guardianes, ¿vale? Esto ya lo hemos ido sabiendo después. A mí el personaje me gustaba cuando yo empecé a leerlo en los 80. Fue una etapa chula porque era Steve Englehart y Joe Staton los que lo dibujaban en ese momento. En esa etapa, hablamos de Green Lantern 180 al 200 más o menos, de la serie original, pues al personaje le quitaban el anillo, le daban el anillo, le quitaban el anillo, le daban el anillo. Todo esto los guardianes de la galaxia. Dimitía, volvía a tenerlo, en fin, era un continuo. Y al pobre solo le pasaban cosas malas. Su novia, la pobre Carol Ferris, tenía una doble personalidad, se volvía loca, se convertía en una especie de guerrera cósmica también, llamada Star Sapphire. Todo eran malos. Al pobre Hal Jordan solo le pasaban malos. ¿Por qué tengo yo una conexión especial con Hal Jordan? También tramitaba siniestros. Esto es un detalle anecdótico. El personaje ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años. Geoff Johns, el guionista, cogió a Green Lantern y le dio una mitología que el personaje no tenía. No es que le diera profundidad, es que le añadió un escenario donde moverse, primero le dio historias, creó una mitología dentro de la propia serie, creó una historia, dio un contenido también a los propios Guardianes de la Galaxia y probablemente ha hecho más por el personaje que muchos de los autores más clásicos, ¿vale? Lo voy abriendo, mientras os lo cuento, lo voy abriendo. Me he traído unas tijeras por algún lado. Algunas etapas clásicas del personaje que yo creo que habría que revisar. Yo de las etapas clásicas del personaje, del inicio del personaje, os recomiendo esta serie. Este número en concreto, si podéis buscarlo, en el canon clásico el personaje recibe el anillo de poder de un alienígena moribundo, que es Sabin Sur, que es el guardián, el patrullero galáctico del sector espacial donde está ubicada la Tierra. El personaje se estrella en la Tierra, le pide el anillo que busca un sucesor y el anillo encuentra a Hal Jordan. La característica para ser el portador del anillo es no tener miedo, o por lo menos ser capaz de sobrellevar el miedo, ¿vale? Y esa es un poco la historia normal. Lo que pasa es que en este número, 60 números después de que el personaje lo creen, el guionista nos cuenta una cosa muy chula. Es qué hubiera ocurrido si en vez de escoger el anillo a Hal Jordan hubiera encontrado a otro Green Lantern. Porque el anillo dudó, encontró dos candidatos, pero se decantó por Hal Jordan porque estaba más cerca de donde estaba la nave en la que había caído Abin Sur, el Green Lantern de la Tierra. En este número nos enteramos, veis que hay otro Green Lantern pisando a Hal Jordan, nos enteramos de la historia de Guy Gardner. Guy Gardner es un profe de gimnasia que estuvo a punto de ser Green Lantern, pero el anillo, os digo, se decidió por el otro porque estaba más cerca de donde estaba la nave y podía llegar antes a conocer a Abin Sur. En ese número nos enteramos quién es Guy Gardner, por qué no pudo llegar a ser Green Lantern y qué hubiera ocurrido, ¿vale? Es un número muy curioso. Guy Gardner es un personaje fundamental también dentro de la historia, porque años después, el personaje se supone que había estado en coma. En esos números que os digo, en la etapa de la crisis, el personaje resucita y... de verdad que es que necesito las tijeras. El personaje resucita, no. Estaba en coma y despierta del coma. Creo que está un poco. Chicos, no sé dónde he dejado las tijeras. Bueno, lo que os decía, el personaje despierta del coma y entonces se mete dentro de la mitología. Siempre un poco dolido porque a sus ojos se le privó de la oportunidad de ser el auténtico Green Lantern de la Tierra. Esa etapa, ese número en concreto a mí me parece muy chulo. La etapa clásica, Denny O'Neil, guionista, y Neil Adams juntaron el personaje con Green Arrow. Hal Jordan es el típico
superhéroe facha de derechas, y Green Arrow, por el contrario, aunque es millonario, es el típico personaje de izquierdas. Se hacen amigos, conviven, y a raíz de un poco de la ceguera del personaje de Hal Jordan para los cambios sociales que están ocurriendo en América, en los años 60, a finales de los 60, 70, con la proclamación de los derechos civiles, pues el personaje de Green Arrow reta a Green Lantern a recorrer Estados Unidos, recorrer América, la auténtica América, con él. No van solos, les acompaña uno de los guardianes del universo, Apali Apsa, y entonces, bueno, recorren América, ven el racismo, ven el Ku Klux Klan, ven la segregación racial que hay en Estados Unidos. La serie adquiere una dimensión social que pocas veces ha habido en un TVO, ¿vale? Siempre se pone esta etapa un poco como paradigma de cómo puede un TVO influir, no en los cambios sociales, pero sí reflejarlos, ¿vale? Se abandona ese mundo fantástico, esa metrópolis dorada donde vive Superman, donde apenas ocurren problemas reales, por lo menos en la etapa clásica, no ahora, y nos encontramos con una América completamente dañina en muchos sentidos. Esa etapa concluye, Green Arrow tiene un ayudante que es Speedy, duró muy pocos números y concluye con Speedy mostrándose como un yonki, es un drogadicto, ¿vale? Esa etapa es interesante en la historia del personaje y merece la pena conocerla. A mí me gusta mucho, y lo cuento siempre, y mi hermano el pequeño se ríe de mí porque siempre lo cuento, dentro de la leyenda de Green Lantern hay, dentro de una serie paralela que se llamaba Los cuentos de los Green Lantern, Alan Moore, el guionista, famoso, hemos hablado en alguna ocasión aquí de él, hizo una historia, y es por qué el anillo, por qué Abin Sur, el Green Lantern que era originalmente el guardián del sector donde nosotros vivimos, el 2814, creo, por qué su anillo no le protege de la muerte y por qué se estrella. Entonces nos enteramos de que Abin Sur, en una de sus misiones, en un sector espacial, un monstruo al que había atrapado, a la que chulada. No es un monstruo, es un demonio. El demonio le hizo una profecía y le dijo que no se fiara de su anillo de poder porque en el momento de mayor necesidad el anillo de poder le abandonaría. Abin Sur, que no es tonto, decide hacer caso a la profecía de este demonio que vive en Riyadh, es un planeta habitado por demonios, y entonces a partir de ese momento, como no se fía, pues qué chulada. Como no se fía, viaja en nave espacial, ¿vale? El demonio es un poco cabrón porque lo que ha hecho es engañar básicamente a Abin Sur. La profecía no es que el anillo le va a fallar, sino que la nave en la que viaja Abin Sur le va a fallar. Por eso se estrella en la Tierra. A ver si soy capaz de ponerlo. Así, así. Bueno, pues muy chula. A ver qué os parece. Muy chula. Esa profecía, la que cuenta ese demonio a Abin Sur, luego sirvió a Geoff John para desarrollar un arco argumental enorme acerca de la caída de los Green Lanterns y hablar del último Green Lantern, porque en el futuro, ¿os acordáis que hablamos de la Legión de Superhéroes hace unos días? En el futuro hay un último Green Lantern, ¿vale? De hecho, ese Green Lantern, no el que formaba parte de la Legión, hubo un Green Lantern legionario, hijo de un malvado villano llamado Universo, pero no ese Green Lantern. El último Green Lantern, que es Sodam Yat, esto ya lo veremos otro día, también se aparece en esa profecía, ¿vale? Bueno, la estatua está basada en un dibujo de Iván Reis, que es este dibujante portugués que está haciendo un montón de cosas para DC. Hay 5.000, esta es la número 935 de 5.000. La hace DC, está chulísima. Mirad la expresión. Está súper chula. El traje es el traje nuevo, ¿vale? El que se quedó después de los nuevos 52, ¿vale?
y tiene esta base un poco así de cristal, cristaloide, que representa la energía del anillo, ¿vale? Green Lantern, ya os digo, esa etapa, esos dos números, la profecía del anillo, escrita por Alan Moore, me parece muy interesante y muy chula. Hay un montón de 3.600 personajes, dan para mucho. 2.000... me refiero que tantísimos Green Lanterns desperdigados por el universo dan para contar muchísimas historias. Ahora hay una nueva tirada del personaje, vamos por el número 2. Es un buen momento para engancharse al personaje. Es más una etapa de policía cósmico, sin muchas vinculaciones con el universo DC actual. Es más, Hal Jordan por ahí por el espacio, resolviendo problemas. Y está muy chulo por el dibujo. Y el guionista, que es Grant Morrison, pues también está dándole un toque muy chulo. Vale. Bueno, hoy me he alargado un poquito más. Me perdonáis. Estamos en contacto. Vale. Hasta pronto.